Voy a leer nuevamente, hermanos, el Salmo, pero en la versión de las Américas, ¿ya? Que nos va a ayudar luego, ¿cierto? Cuando vamos compartiendo el texto, va a ayudar a entender lo que el salmista quiso, ¿cierto? Mostrar a través de este cántico, de este Salmo. Dice, escuche, lo que cambia, ¿cierto? Es el tiempo, ¿cierto? Del verbo. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, mirando hacia el evento al cual está haciendo referencia el salmista, ya la esclavitud del pueblo. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos, como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Amén. Un texto que hemos escuchado, un texto que a lo mejor hemos cantado, ¿cierto? La iglesia que yo participaba antes la cantábamos con gozo, con alegría, ahí con un ritmo bien, con el gozo del pueblo de Dios, ¿cierto? Cuando Jehová hiciere volver, ¿cierto? La cautividad de Sión y cantamos con mucho gozo. Bueno, ese era el gozo del pueblo del Señor. Esa era la alegría de ser libertados de la cautividad. Para nadie esa ninguna alegría estar cautivo. Imagínense un preso, 10 años allí, estando preso en una cárcel, recorriendo 10 años los mismos pasillos, sin poder salir nada. El día número 1, después de cumplir su condena, salir, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Qué sentirá? Los sentimientos que habrán en aquella persona que estuvo, cierto, esclava. Ciertamente dentro de todo tiene que haber algo de gozo, aunque lamentablemente muchos delincuentes en este tiempo salen más agresivos, con más odio, con más ira, pero sin duda que de todas maneras salen con ganas de celebrar un poco, ¿cierto? Después de tanto tiempo allí presos. Y para cualquier persona en un estado cierto de, no sé, los hermanos alguno que ha estado cierto hospitalizado varios días, 10, 15 días, cuando ya sale todo ese proceso, ciertamente que hay una alegría de haber estado, cierto, ya de salir de ese tiempo, de estar en un lugar, en una posición, en una situación. Bueno, el salmista y este salmo en particular lleva por título Gratitud por el regreso de la cautividad, o en la Reina Valera, Oración por la restauración. También, cierto, abajo dice Cántico gradual. Desde el Salmo 120 al 134 llevan este mismo subtítulo que es Cántico gradual. El pueblo de Israel tenía 3 fiestas en el año, ¿ya? La fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua. Fiestas a las cuales el pueblo que estaba fuera de Jerusalén volvían, hacían peregrinaje, ¿cierto?, a Jerusalén a adorar. Y iban hacia, ¿cierto?, el templo a adorar al Señor. Por lo tanto, estos salmos, ¿cierto? De 120 al 134 eran salmos que cantaban durante esa peregrinación para ir al templo. Por ejemplo, el Salmo 122 tiene un versículo muy conocido por muchos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque ellos iban con gozo hacia el templo a buscar al Señor. Salmo 123, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señor, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia a nosotros. Cada salmo, ¿cierto?, muestra esa gratitud, muestra gozo y esa necesidad de lo que el Señor ha hecho por ellos. Salmo 124 dice, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado. Entonces, agradecían esa misericordia. Si Dios no hubiera estado a favor nuestro, ¿cómo hubiera sido el desenlace de nosotros? Cada salmo tiene una particularidad, tiene un objetivo y un sentido para el pueblo que peregrinaba de camino a Jerusalén. Y el día de hoy el Salmo 126 nos habla respecto a la cautividad, a la esclavitud.
Y nos habla, ¿cierto?, en su primera parte del versículo, ¿cierto?, 1 al 3, respecto a ese gozo después de haber sido librado de la cautividad. Y luego tenemos la segunda parte, versículo 4 en adelante, que esa esclavitud que parecía, ¿cierto?, ya que había terminado en ese tiempo, luego nos lleva a meditar de que faltaban muchas cosas que hacer, muchas cosas donde Dios tenía que obrar en el corazón de los hombres. Por lo tanto, esa esclavitud aún no estaba completa, faltaba una parte, y esa parte en la cual el salmista clama y busca al Señor en oración para poder que esa obra sea completa, así como fue el milagro de ser librado de la cautividad. Pero hagamos cierta historia, vamos atrás, ¿cierto?, para poder entender cuál es la cautividad. Nosotros a través de la Escritura tenemos varios episodios de cautividad, dentro de lo más que sobresalen, ¿cierto?, el pueblo estando en Egipto, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, al cual todos, ¿cierto?, hacen alusión de que a esa cautividad, ¿cierto?, está hablando el salmista, es cuando el tiempo de los reyes, que hacían lo malo delante del Señor. Cuando leemos, ¿cierto?, Primera, Segunda Reyes, vamos terminando Segunda Reyes, vemos, ¿cierto?, cómo los reyes hacían lo malo en contra de Dios, fueron, ¿cierto?, llevados cautivos a Babilonia. En tiempo de Samuel, del profeta Samuel, el pueblo, ¿cierto?, era guiado por jueces, habían jueces, ¿cierto?, que guiaban al pueblo y lo corregían y lo encaminaban hacia el camino correcto. Pero Samuel envejeció, dice la palabra, y sus hijos, sus dos hijos, no hicieron como lo que Samuel había hecho. Por lo tanto, el pueblo vino, los hombres vinieron, ¿cierto? Los más ancianos le dijeron, no, nosotros queremos reyes como tienen las demás naciones. Grave, triste decisión, triste petición del pueblo. Samuel se entristece, clama al Señor y el Señor le dice, no, tranquilo tú, Samuel, no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado. Pero dice, entrégale lo que piden, dale lo que piden ellos, pero adviérteles, los reyes, cuando vengan, se van a tomar cautivo a tus hijos, van a tomar tus tierras, se van a apoderar de todo lo que ustedes tienen y no van a tener libertad. Y así fue tal cual como se fue desarrollando los tiempos. Entonces nosotros vemos que se ponía un rey, ¿cierto?, para liderar al pueblo, hacía lo malo ante los ojos del Señor, el Señor en su ira se enojaba y permitía que pueblos vecinos vinieran y arrasaran con ellos, quitaran sus cosas y así lo iba castigando. Por causa, ¿cierto?, de la desobediencia, por causa de la idolatría, por causa de que ellos desecharon a Dios, hermanos, desecharon a Dios. Y así va sumando en el tiempo, llegamos al rey Josías, ¿cierto?, el último rey que sí permaneció íntegro en su corazón al Señor, corazón temeroso al Señor. Luego de él viene, ¿cierto?, Joacim, el cual dice que Nabucodonosor viene a él y Joacim le sirve por 3 años, pero luego esto se rebeló contra Nabucodonosor. Por causa de ello, ¿cierto?, luego Judá, ¿cierto?, es tomado cautivo y son llevados, ¿cierto?, la mayor parte de ellos, y es destruido Jerusalén completamente, destruido el templo, destruido las paredes, el altar, y son llevados cautivos a Babilonia. Un hecho terrible, hermanos, terrible. ¿Por qué? Porque simbólicamente en aquel tiempo la presencia de Dios estaba allí en el templo. Era su lugar de adoración. Era el lugar donde, como fue cierto, profetizado antes, y como Dios mismo le dijo, cuando construyeron el templo, en ese lugar estarán mis oídos, le dijo el Señor, atento al clamor de mi pueblo, atento a la oración de mis hijos estará allí. Por eso que luego, durante el proceso de cautividad, tenemos, por ejemplo, los relatos de Daniel, y tenemos a Daniel orando, abriendo, ¿cierto?, las ventanas allí de su recámara y mirando hacia Jerusalén en oración. Y en oración diciendo, hemos pecado, Señor, nos equivocamos, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Siendo Daniel un hombre íntegro de corazón, temeroso del Señor. Pero sin embargo, él entendía y se hacía parte del pecado del pueblo. Nuestra es la confusión de rostro, decía él, pero tuyo es el tener misericordia. Entonces Daniel desde lejos miraban y anhelaban ese retorno a la tierra, el retorno a edificar nuevamente casa para el Señor, para ir allí y adorar al Señor. No era cualquier cosa, no era un templo nomás, no era un lugar físico, hermanos. Pero el pueblo rebelde, el pueblo, cierto, que fue advertido por los profetas, Jeremías predicó una y otra vez, nadie lo escuchaba.
Es por eso que Jeremías, ¿cierto? Este profeta llorón que se le llama por lo mismo, porque nadie lo escuchaba. Él profetizaba en nombre del Señor y nadie lo atendía. Capítulo 20 de Jeremías, él ya dice, no, yo no quiero hablar más en tu nombre, porque nadie me escucha, nadie pone atención, nadie presta oído a lo que tú mandas. Pero sin embargo, Jeremías dice, pero sin embargo había como un fuego dentro de mí. Más fuerte fuiste tú que yo. Me sedujiste y me dejé seducir. Él no podía callar, porque el Espíritu Santo estaba con él y le sostenía a pesar de las dificultades, a pesar de que parecía que nadie le escuchaba su mensaje. Y el pueblo cierto rebelde, el pueblo idólatra, el pueblo cierto que no quería obedecer al Señor, que se iba en pos de dioses ajenos. Bueno, Dios cierto permite que Nabucodonosor venga a ellos, que Nabucodonosor y todo su ejército venga, saquen Jerusalén, se lleven los utensilios, todo del templo quede todo desolado y sean llevados cierto cautivos a Babilonia. ¿Por cuánto? Por 70 años. Era la profecía, por 70 años el pueblo fue llevado cautivo, lejos de su tierra, lejos del templo, lejos del Señor por su desobediencia. El pecado desde siempre ha sido motivo de cautividad y de esclavitud. El primer episodio de esclavitud nace en Génesis, cuando el hombre decide desobedecer a Dios. Y de ese día todos pasamos a ser esclavos del pecado. Esclavos del pecado, esclavos del poder y la influencia del pecado. Esclavos del poder del pecado, por cuanto la muerte entró a nosotros y a todos los hombres por causa de la desobediencia. Y de la influencia del pecado, porque ahora todo nuestro ser está contaminado y por lo tanto los pensamientos del hombre son de continuo al mal en todo tiempo. En todo tiempo el pensamiento de los hombres van de continuo al mal. Pero el hombre rechazó a Dios. El hombre no quiso que Dios fuera su rey, que Dios les gobernara, siendo Dios justo, sabio, misericordioso. Que en el primer evento de esclavitud allí en Egipto, cómo Dios saca al pueblo. Él escucha el clamor, el lamento del pueblo, cómo el pueblo sufría, cómo el pueblo lloraba en medio de Egipto. Y el pueblo tiene misericordia, Dios tiene misericordia del pueblo y lo saca con mano poderosa. Toma a Moisés, lo lleva delante de Faraón, coloca señales portentosas para mostrar de que el yo soy enviaba a Moisés. Tenemos las pestes que se manifiestan allí, hasta el día que llega, que ya no da más, y le dice al faraón, sal, pero cuando sale luego los manda que sean perseguidos por los carros del faraón, para matarlos, pero no iban a poder hacerlo, porque Dios los sacó de esa esclavitud. Dios los sacó de Egipto. Por lo tanto, había un mar gigante, habían enemigos persiguiéndolo, no importa, el mar se abre para que pase el pueblo en seco. Ese es Dios, pero a ese Dios rechaza luego el pueblo. A ese Dios que lo sacó con mano poderosa de Egipto, luego lo rechazan. A ese Dios que en el desierto les daba de comer. A ese Dios que en el desierto hizo crecer el maná, un alimento que nunca antes nadie había visto. Ese Dios que en el desierto les daba de comer codornices. Llovían codornices porque querían comer carne, bueno, llovieron codornices. Ese Dios que a través de una roca hace fluir agua para que sean alimentados. Ese Dios que tenía, cierto, un fuego, una columna de fuego que acompañaba de noche por el frío del desierto y una nube durante el día. A ese Dios rechazaron ellos y prefirieron la esclavitud. Prefirieron, cierto, apegarse a las costumbres de este pueblo y estar lejos de Dios, siendo que Dios se los advirtió, siendo que Dios les dijo, ellos los van a esclavizar, les van a quitar todas sus posesiones y todo lo que tienen. Pero es así de duro el corazón del hombre. Es así de duro el corazón de los hombres. Imagínense, la opción era Dios, Señor, creador de todas las cosas. Tener un rey como todas las naciones. Dios nos ayuda, amados hermanos. Esa es la situación del pueblo en aquel tiempo. Y el salmista le dice, miremos hacia ella. Esto sucedió con el pueblo. Esto aconteció. El pueblo esclavizado, el pueblo cierto allí cautivo, el pueblo cierto lejos de Dios. Pero ¿qué sucede? El rey Ciro, rey de Persia, dice que establece un edicto y que él determina, ¿cierto?, que el pueblo tenía que volver para volver a edificar casa
a Jehová. Así, de manera milagrosa, porque los pactos de Dios se cumplen, porque Él dijo 70 años y mi pueblo vuelve. Y luego Babilonia y todos esos pueblos fueron castigados, usados por Dios, pero castigados por cómo sometieron al pueblo del Señor. Y de manera milagrosa, ahora se ven camino y de retorno al templo. Se ven, cierto, volviendo a su tierra, volviendo a su casa. Y el salmista lo dice, parecía un sueño, parecía algo inimaginable. Hermanos, 70 años esclavos, 70 años, no un par de días, no una semana, 70 años, todo cambia, todo distinto, todo cambia y de pronto las puertas se abren y salen de allí. ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó y Dios así lo quiso. Y hay que volver a edificar el templo. Que nos ayuda, amados hermanos. Y todo aquello trae gozo al pueblo. Era como un sueño, era algo inimaginable lo que estaba sucediendo. En Hechos capítulo 12, cuando Pedro está encarcelado y dice que el ángel viene de noche, abre las puertas de la cárcel y lo lleva saliendo, dice que él pensó que era una visión. Y luego de pronto vuelve en sí y dice, sí, era el ángel de Jehová. Y lo saca de la cárcel. Bueno, así lo hace el Señor. De manera milagrosa y como nosotros no lo imaginamos. Entonces dice que el pueblo se gozó y se alegró, se llenó de risa, de contentamiento, de gritos de alegría, porque volvían a su tierra, porque volvían al templo, volvían al lugar donde Dios dijo, he aquí, aquí estará mi presencia con ustedes. Y ahora podían volver allá, lo anhelaban en sus corazones. Su lengua se llenó de risa, de alabanza, de adoración, por la libertad de la esclavitud, hermanos. Todo esto tiene un sentido espiritual para nosotros muy importante y relevante, al cual nos llama la atención, el cual en un momento, cuando el pastor me daba trabajo de predicación, meditaba en cosas que uno va observando siempre. Y yo meditaba en mi corazón y decía, ¿por qué muchas veces perdemos el fervor en nuestro servicio al Señor? La dedicación, la entrega que teníamos cuando asistíamos a la iglesia donde íbamos antes, donde podíamos estar 4, 5, 6 días a la semana congregados, saliendo a predicar 3 días a la semana, orando los sábados en cadena de oración toda una mañana, estando ayunando, estando bailando, cadena de oración, visita a otra iglesia, caminando, yendo de aquí para allá y tanto eso. Sí, lamentablemente había muchas cosas que no eran de acuerdo a la Escritura y a la palabra del Señor. Muchas normas, muchas cosas establecidas por hombre, donde a usted le establecían y le decían, si tú cumples esto, llegas al cielo, lo cual no es bíblico. Es al revés. Tú llegas al cielo y por consecuencia de esa salvación, tú haces esto y haces esto, que es muy distinto. ¿En qué distinto? En el gozo que trae el corazón. Porque si no, ese yugo es difícil. Nos ponían un yugo muy difícil. Porque si no haces esto todos los días, si no haces esto todos los meses, si no fallas en esto todos los meses, tú eres salvo. El yugo era complicado, la carga era pesada, era difícil. Pero aún así servíamos con mucho fervor, con mucho fervor. Llegábamos temprano a la iglesia, 10, 15, 20 minutos antes, para orar, para presentarnos al Señor, para orar por el hermano que iba a predicar, para agradecer porque queríamos llegar a la iglesia. Queríamos venir al templo. Nos anhelábamos con todo el corazón. Y ahora que fuimos sacados de esa esclavitud del error, esa esclavitud de la mala interpretación de la Escritura, y ahora entendemos de que no era por nosotros, sino que Cristo murió por nosotros. Y que no es por cumplir ciertas cosas que llevo al cielo, sino por creer en Cristo como mi Salvador. Solamente por eso. Y que aún más encima, fue Dios que puso su Espíritu Santo en mí para creer. Por lo tanto, fui libre. ¿Por qué? Como dice en Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿por qué perdemos el gozo y el fervor? ¿Por qué parece que le ponemos una llave? Y un día escuchamos a un pastor decía, parece cuando llegamos a la vida reformada, del estudio profundo de la palabra, parece que le ponemos una llave a nuestras emociones y a todo ese fervor que había en nosotros. Es un error. Es un error, hermanos.
Es un error. A usted nadie le ha privado de llegar temprano al templo y venga a orar al templo. A usted nadie le ha dicho que si usted quiere un día fuera del horario de servicio, usted pueda venir al templo y orar, por ejemplo. Nadie le ha privado de eso. Nadie le ha dicho no lo haga. Si usted quiere en el momento de oración arrodillarse y hacerlo de rodillas, nadie le ha dicho no ore de rodillas. Lo que sí se aclara siempre, que el corazón quebrantado es lo que busca el Señor. Si su corazón no está quebrantado, tírese de guata acá y da lo mismo, no importa. Su oración no llega al cielo. El corazón es el que debe estar quebrantado. Entonces ahora eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia, el entendimiento del por qué hacemos las cosas. El entendimiento de que si yo levanto mis manos, no debe ser porque el de al lado esté levantando las manos, sino porque ciertamente el gozo de la salvación, el gozo de la obra de Cristo en mi vida, el gozo de saber que fui libre de la esclavitud del pecado, trae a mi vida la manifestación imposible de yo poder controlarla, de levantar mis manos y decir, gracias Señor, cuán bueno eres. Es imposible. Es imposible, hermanos. No es algo que tú digas, no, es que yo puedo controlar, yo puedo estar ahí, paradito nomás, total, ahora ya soy reformado, entonces no puedo estar levantando tanto las manos, ¿cierto? No, no, hermanos. Es imposible que, entendiendo la obra que Cristo hizo en tu vida, hermano, liberarte de la muerte y traerte a vida. Es imposible que, entendiendo las verdades bíblicas de la manera correcta ahora, tú te quedes impávido, te quedes allí indiferente a la obra del Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Es imposible, hermanos. El pueblo fue libre para volver a su tierra, para volver a adorar con libertad en su templo, en el lugar de donde Dios determinó que estaría su presencia, y se gozó y se alegró. Muchas veces ese gozo para nosotros es muy momentáneo, muy puntual, siendo que cada día al levantarnos nuestro mayor gozo debe ser la salvación con que Cristo nos salvó. En el mismo libro de Juan dice, si el Hijo os librare, os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, si Cristo nos hizo libre de esa esclavitud, del error, de ese yugo, hermanos, que teníamos y que nos ponían en los hombros, es que si tú no haces esto, no vas al cielo. Es que si tú no haces esto, no vas al cielo. Si tú no cumples esto, no vas al cielo. Si no vas al templo con corbata, no vas al cielo. Si la señorita no va con falda a la iglesia, no va al cielo. Una y otra cosa, si nadie iba al cielo finalmente. Era muy difícil. Entonces tú cuando vienes ahora a la palabra, entiendes, lees la escritura, ves al mismo Jesucristo diciéndole, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Los hombres nos ponían yugo sobre nosotros que ni ellos podían llevar. Pero ahora cuando somos libres de esto, pero esclavos por amor, parece que perdemos ese fervor, hermanos. Ese compromiso constante. Ese compromiso de servir al Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Y ese fervor, ese gozo que viene por la obra gloriosa, milagrosa de Dios en el corazón de los hombres, también trae algo súper importante, que es el testimonio de la gente de afuera de cuán grande es el Dios al cual servimos. Porque ese es el objetivo final en esto. No es que digan, hola hermano Jonathan, qué esforzado es para ir a buscar al Señor. Oh, mire todo lo que ha logrado el hermano. Cómo Dios hace cosas. No, no. El objetivo es que la gente diga, qué gran Dios que tiene el hermano Jonathan. Qué gran Dios al que sirve el hermano Jorge. Qué tremendo Dios que tienen ellos. Que mira, en medio de las aflicciones que tienen, en medio de familiares enfermos, en medio de dificultades, mira cómo está su corazón firme, allí sólidos aún caminando y sirviendo al Señor. Y la gente y el mundo debe dar testimonio de eso. Un verdadero avivamiento en medio de la iglesia. Uno de los testimonios de un gran avivamiento será lo que el mundo diga de lo que está pasando en medio de la iglesia. Más que lo que nosotros hablemos de lo que vive, de lo que nosotros estamos viviendo. Y ciertamente librarnos de la cautividad de la cual estábamos todos nosotros debe ser siempre motivo de gozo, alegría y de júbilo en medio de la iglesia. Ningún otro motivo, ningún otro bien, hermanos, ningún otro bien. Si llegamos aquí un día y todos enfermos,
somos, no sé, 30 aquí adentro, los 30 enfermos, no importa, somos salvos por Cristo. Y es más que suficiente gozo, gratitud, motivo para adorar a Dios y para decirle, oh Señor, cuán bueno eres tú. Cuán bueno es nuestro Dios, hermanos, que nos libró de la esclavitud del pecado. Pero el gozo no debemos perderlo en nuestro corazón. David, después de pecar, después de cometer grave, terrible pecado, que pidió, oh Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y tu espíritu me fortalezca, me sustente. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Muchas veces perdemos ese gozo de la salvación. ¿Y qué es eso? Hermanos, no es algo menor. Es decir, que no fue tanto la salvación. Hermanos, Cristo, el Hijo de Dios, el mismo Dios hecho hombre, tuvo que venir acá, ser escupido, ser maltratado por los hombres, subir a una cruz, no decir nada y morir en la cruz por usted y por mí. Entonces, si para usted eso fue poco, hermanos, que Dios tenga de nosotros misericordia. El salmista nos llevaba a mirar eso. Somos libres de la esclavitud, debe traer gozo y alegría por las grandes cosas que el Señor hizo por nosotros. ¿Qué habrán dicho los pueblos cuando el pueblo de Israel, todo ese mar de gente iba caminando por el desierto? Estos locos, ¿qué pasó con ellos? Pero cuando veían de noche ese fuego que ardía, cuando veían que ellos estaban en medio del desierto y no les faltaba el alimento, cuando veían que en medio del desierto tomaban agua como querían, cuando en medio del desierto no les faltaba nada, cuando en medio del desierto el calzado, la vestimenta no se envejecía, ¿qué diría la gente? No, porque eso nada tenía explicación humana. Solamente decir que el Dios que sacó al pueblo de Egipto era un Dios todopoderoso y grande. Que el Señor nos ayude, hermanos. El salmista nos quería mostrar eso. Miremos a Sión, miremos a Jerusalén, miremos al pueblo rebelde, el pueblo pecador, que por causa del pecado fue llevado esclavo, pero que fue librado por Dios, porque así Dios lo había establecido, lo sacó con mano poderosa, trajo gozo y alegría. Pero ¿qué sucede? Llegaron a Jerusalén, llegaron de vuelta. Nosotros ahí nos encontramos y cuando vamos leyendo Ageo, ¿cierto? Esdras, Nehemías, vemos todo ese proceso de restauración, los enemigos que se levantan unos y otros, vemos que era muy difícil el trabajo, tan difícil que llega a oído de Nehemías, el cual se duele en su corazón porque no avanzaban, faltaba mucho. Nuevamente Dios obra allí a través del rey Artajerjes, que le permite, le da cartas para que llevar cosas y seguir trabajando. Llegan, faltaba mucho que hacer, los enemigos estaban allí al acecho, pero Dios estaba con ellos. Pero faltaba que hacer todavía. Bueno, el salmista ahora nos lleva a nosotros a meditar en esto. Nos dice que es necesario que después de esa esclavitud de la cual fuimos librados todos nosotros, este proceso debe continuar. Este proceso continúa, no se acaba, no se termina. Esa gavilla a las cuales nos habla al final, ese gozo final, únicamente se dará el día de su muerte y de mi muerte. Cuando usted y yo podamos estar completamente libres de todo pecado, de todo asedio del pecado, no antes, de ninguna manera. Por lo tanto, el salmista pide, y es un clamor esta segunda parte, haz volver nuestra cautividad. Haz que podamos volver y salir plenamente, completamente de la cautividad, como los arroyos del Negev. Hace cierto esta comparación. El Negev era una zona desértica de valles, pero que en verano eran completamente secos. Pero luego, llegando a las lluvias lejanas, se llenaban repentinamente y florecía y crecía todo en aquel lugar. De esta misma manera él dice, estamos secos, aún nos falta tanto. Por favor, Señor, llénanos de ti, llénanos de forma repentina, de forma como tú lo sabes hacer, y trae esa liberación completa a nuestras vidas. En Isaías dice que Él derramará agua sobre el sequedad y ríos en tierra seca. Solo Dios puede hacer esas cosas. Donde no hay nada, donde parece que nada funciona, solo Dios allí se puede glorificar. Y el pueblo aún necesitaba esa ayuda de Dios. El templo estaba destruido, había que reconstruirlo. El lugar de adoración, el lugar de la presencia de Dios, había que reconstruirlo. Pero el camino era difícil. Y hace esa comparación a estas cosas y clama, por favor, Señor, que sea completa nuestra liberación, que sea completa, de manera tempestuosa, de manera como tú lo sabes hacer.
Luego, ¿cierto?, lo lleva, ¿cierto?, a meditar sobre lo que sucede, ¿cierto?, en el campo. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que siembra, siembra con esperanza. No con certezas, con esperanza. ¿Por qué? Porque no sabe si la lluvia va a ser tan cronológicamente como debe ser para que la siembra crezca bien o no se pudra. Por ejemplo, si va a haber ese buen clima para que haya luego una buena cosecha. Bueno, la vida del cristiano es así. Nuestra vida es así. Un día fuimos librados de la esclavitud del pecado, del poder de la muerte. Ya no. Ya no estamos sujetos al poder del pecado ni de la muerte. Aún sí, influenciados por el pecado. Y eso tenemos que siempre tenerlo presente. Si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Es mentiroso. El día de nuestra muerte seremos solamente ya completamente libres del pecado. Por lo tanto, nuestra vida es una vida constante de crecer y edificar nuestra vida en el Señor. Santidad, consagración, búsqueda del Señor. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, volverá cierto con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. La vida cristiana, en medio de las aflicciones, de las dificultades, de las tristezas, debe llevarnos siempre a ese objetivo final, esa completa libertad del asedio del pecado y de la maldad. Aún estamos sujetos a esto. Aún estamos sujetos al pecado. Lamentablemente, hermanos, aún el pecado tiene influencia en nuestras vidas. Estamos llamados, así como aquel que va sembrando con una esperanza, cada día a sembrar en santidad, en búsqueda, en consagración al Señor, para esperar ese día glorioso en que podamos decir: ya, se acabó, el pecado no tiene más poder sobre mí. Y ese no va a ser aquí en esta tierra, sino que cuando Cristo nos llame a su presencia. Que nos ayude, amados hermanos, a no perder el gozo de la salvación y de las obras tan gloriosas que Dios ha hecho con nuestras vidas. No tengamos un pensamiento no acorde a la Escritura respecto a estas cosas, hermanos. No pensemos de que la vida, cierto, reformada, el estudio profundo de la palabra nos va a estructurar y nos va, cierto, a poner más rígidos. No, es imposible, hermanos, que tu corazón, que tus ojos no lloren si la palabra del Señor impacta tu vida. Lo único es que no llores por gusto. Si hoy estás llorando acá con tu corazón quebrantado y el día de mañana te vemos faltándole el respeto a tu hermano, siendo un mal vecino, siendo una mala persona, no, vergüenza nos daría. Vergüenza nos daría. Eso es lo que uno debe considerar. Es por eso que uno evita muchas cosas a veces. Contener la emoción, porque nuestro corazón es traicionero. Pero sin embargo debemos cada día nuestro corazón cultivar ese gozo de saber que Cristo nos perdonó, que Él nos llamó, que Él tuvo de nosotros misericordia y nos trajo de muerte a vida. Por lo tanto, somos libres, pero todavía no. Todavía falta una parte. Todavía falta algo. Y mientras usted esté aquí sirviendo al Señor, hermano, hágalo con gozo, con fervor, con entrega, entregando su corazón, su vida al Señor hasta aquel día glorioso cuando Cristo nos llame a su presencia y se acabe el asedio del pecado y disfrutemos completamente de esa libertad de estar sin pecados delante de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a entregar nuestra vida al Señor, a ser fervorosos, a buscarle, a servirle, hermanos, a trabajar por la obra del Señor como lo hacíamos antes. Como lo hacíamos antes. Como le digo, le invito a meditar en eso. ¿Cuánto usted hacía? Usted dirá, demasiado. Toda la semana, cansado, exhaustos. Muy bien. Creo que muchas de esas cosas y los trabajos incesantes que nos tocó muchas veces, nos llevó a acercarnos más al Señor. Acercarnos más. Hasta que fuimos alumbrados plenamente nuestro conocimiento con la palabra. Pero ahora no podemos perder ese fervor, ese deseo de trabajar, ese deseo de servir, ese deseo de hacer la voluntad del Señor, hermanos. Y cada día, ¿cierto?, vivir para la gloria de Dios. Amén. Que el Señor nos pueda bendecir, hermanos. Que la palabra del Señor pueda hacernos meditar, hermanos, para poder como iglesia crecer, avanzar. Que las calles de este pueblo puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Que las calles de este pueblo se pueda escuchar todas las semanas, algún día,
que se predica la verdad del Evangelio, puedan escuchar, ¿cierto? Y los hombres vengan a Cristo. No hay otro camino, hermanos. No hay otro camino, sino por la predicación del Evangelio. Estamos llamados a hacerlo eso siempre, con diligencia, con prontitud, aún más sabiendo que el tiempo de la venida del Señor se acerca. Amén. Oremos, hermanos.